Dentro de mí estoy intranquilo, habrá terminado mi vida ya. Cuando vea la cara de Cristo, ¿qué le digo y qué me dirá? Hola, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva lección de esta serie de estudios que lleva por título Divisiones Principales de la Biblia. En esta serie de estudios estamos hablando de las divisiones que nosotros encontramos propiamente en la Biblia. Y habíamos dicho al principio de estos estudios que la Biblia básicamente está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hablando del Antiguo Testamento, también nosotros encontramos diferentes divisiones. Es más, dentro de esas divisiones también encontramos algunos periodos que es necesario estudiarlos. Aunque hubiésemos querido solamente hacer una mención de cada una de estas divisiones, sin embargo, creemos que es necesario hacer un énfasis y un estudio en cada una de estas divisiones, en cada uno de los periodos. En ese sentido, nosotros habíamos estudiado anteriormente básicamente el libro de Génesis, que viene a ser una parte del Pentateuco. El Pentateuco, como sabemos, está compuesto por los 5 primeros libros de la Biblia. Pero en el libro de Génesis hemos encontrado bastante información y es importante que nosotros podamos entender y podamos conocer bien estos aspectos. Y es que, como me lo hizo ver el hermano Hugo Mostajo, el libro de Génesis viene a ser la columna vertebral de nuestra fe. Si nosotros creemos que el relato del libro de Génesis nada más son relatos como leyendas o mitos, entonces nuestra fe también estará cimentada solamente en eso. Pero en cambio, si nosotros consideramos de que lo que encontramos en la Biblia son relatos verdaderos y que tenemos evidencia de eso, entonces nuestra fe se fortalecerá. Bueno, ahora vamos a continuar con esta serie de estudios y vamos a entrar a una nueva era, a una nueva etapa. Me estoy refiriendo a la era mosaica. La era mosaica comienza en el libro de Éxodo, pero abarca hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y esto nosotros lo podemos ver con mucha claridad en Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 17. Dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, como podemos notar, aquí la palabra del Señor nos está hablando de un antiguo pacto y de un nuevo pacto. El antiguo pacto vendría a ser el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel por medio de Moisés. A esa etapa se le conoce como la era mosaica. En cambio, según este texto bíblico, el nuevo pacto entró en vigencia con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo todavía vivió bajo el antiguo pacto. Pero bueno, hablando del Pentateuco, que es una de las divisiones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el Pentateuco tiene 5 libros, pero de estos 5 libros, ya hemos estudiado el libro de Génesis, y los siguientes, que vienen a ser Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son libros que narran una sola historia. Narran la salida del pueblo de Israel hasta llegar a las postrimerías de la tierra prometida. Es decir, abarca 40 años de historia.
Nos estamos refiriendo justamente a estos 4 libros. Ahora, en este estudio lo que vamos a hacer es analizar un poquito, a grosso modo, el contenido de cada uno de estos libros para que tengamos idea de lo que vamos a estudiar en las siguientes lecciones. Así que esta es nada más una introducción a la era mosaica. Entonces comencemos identificando lo que nos habla el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo nosotros encontramos en primer lugar que nos narra acerca de la servidumbre o de la opresión de los israelitas en Egipto. Luego nos habla del nacimiento de Moisés y dice que Moisés, cuando tenía 40 años, cometió un crimen, y cuando ese crimen fue descubierto, Moisés huyó hacia el desierto de Madián. Estando ahí, Dios se le apareció y le pidió que regresara a Egipto para liberar a su pueblo, lo cual Moisés hizo por medio de esas 10 plagas que Dios desató en contra del pueblo de Egipto. Finalmente, vemos que el pueblo de Israel salió de su servidumbre que se encontraba en Egipto y se fue hacia el monte Sinaí. En el monte Sinaí, como nosotros sabemos, Dios les entregó el decálogo, la ley de los 10 mandamientos, pero también les dio otras instrucciones, como por ejemplo la construcción del tabernáculo de reunión, que también es conocido como el santuario, el lugar en el cual Dios se revelaba. Entonces, la pregunta para nosotros es: ¿cuánto tiempo abarca el libro de Éxodo? Y esto nosotros lo podemos responder leyendo precisamente el libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 17 y 18. Dice: fue así como el santuario se instaló, el día primero del mes primero del año segundo. Al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en los travesaños y levantó los postes. Muy bien. En las siguientes lecciones vamos a estar hablando un poquito más en detalle acerca de en qué consistía propiamente este santuario o este tabernáculo, pero nos estamos dando cuenta que el libro de Éxodo nos narra la historia del pueblo de Israel desde su salida hasta el segundo año, el primer mes. De eso nos habla el libro de Éxodo. Bueno, ¿y de qué nos habla el libro de Levítico? El Levítico nos habla de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, pero desde el tabernáculo de reunión. Ahí encontramos las leyes, por ejemplo, sobre los sacrificios o sobre los rituales. En este tipo de leyes nosotros vemos en qué consistían los holocaustos, qué tipo de ofrendas tenían que hacer los israelitas. Luego también encontramos la consagración de los hijos de Aarón. Recordemos que Aarón era el hermano de Moisés y Aarón fue elegido como el primer sumo sacerdote. De ahí que sus hijos fueron nombrados como sacerdotes. De eso nos habla el libro de Levítico. También nos habla acerca de las leyes sobre la pureza ritual, como por ejemplo nos habla acerca de los animales impuros, nos habla de la purificación después del alumbramiento, nos habla de las leyes sobre las enfermedades cutáneas, sobre las impurezas sexuales, tanto en el varón como en la mujer. De todo esto nos habla el libro de Levítico, pero también nos habla acerca de unas leyes sobre el día de la expiación. El día de la expiación era una fiesta para los judíos en la cual tenían que sacrificar un macho cabrío para redimir el pecado de todo el pueblo de Israel. Bueno,
También nos habla este libro de Levítico acerca de las leyes sobre la pureza moral, como por ejemplo la prohibición de comer la sangre de los animales. También nos habla de las leyes relacionadas a la pureza sexual, leyes concernientes a los pobres y leyes que tienen que ver con la justicia social. Y luego también nos habla, por último, de los requisitos que deben cumplir los sacerdotes para ministrar en el templo de Dios. Es decir, los sacerdotes debían de cumplir ciertos requisitos y tenían también ciertas prohibiciones. Todo eso encontramos en el libro de Levítico. Y por último, el libro de Levítico nos habla de las fiestas judías. Recordemos que los judíos debían de observar cuidadosamente cada una de las fiestas establecidas por nuestro Dios. Así que todo eso nosotros encontramos en el libro de Levítico. ¿Cuánto tiempo abarca el libro de Levítico? Bueno, si nosotros consideramos que estas leyes fueron dadas estando ya el tabernáculo de reunión instalado, nos daremos cuenta que nada más abarca un periodo de un mes, que vendría a ser el tiempo en el cual Dios dio a conocer estas leyes. Y esto nosotros lo podemos corroborar leyendo Números capítulo 1, versículo 1. Hablando del libro de Números, este libro comienza relatándonos la permanencia o estancia del pueblo de Israel en el monte Sinaí. Después de eso, el libro de Números nos habla del viaje que emprendieron hacia la tierra prometida. Y desde el monte Sinaí llegaron al desierto de Parán. En el desierto de Parán ocurrió un hecho que es bastante importante mencionarlo. Moisés eligió a 12 hombres, uno por cada una de las tribus del pueblo de Israel. Les dio una tarea de ir y espiar cómo era la tierra prometida. Estos hombres se demoraron 40 días en verificar cómo era ese lugar y luego regresaron. 10 de ellos retornaron con un informe negativo, lo cual desanimó a todo el pueblo. Por esta razón el Señor les castigó. Por cada día que se habían demorado, ellos iban a estar un año en el desierto. Es decir, en total debían estar 40 años de peregrinación por el desierto. Bueno, después de estar en el desierto de Parán, ellos continuaron su travesía y se fueron hacia Moab. Y estando en Moab también vemos que hay ciertas instrucciones. El libro de Números nos habla de la permanencia en Moab y de ahí cómo es que ellos decidieron ir hacia la tierra prometida y llegaron hasta las postrimerías cerca del río Jordán. De todo eso nos habla el libro de Números. Ahora, ¿cuánto tiempo abarca o de cuánto tiempo nos narra el libro de Números? Esto lo podemos deducir leyendo en Deuteronomio capítulo 1 versículo 3. Dice: y aconteció que a los 40 años, el primer día del 11º mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Si recordamos lo que hemos hablado hace unos minutos, el libro de Éxodo y Levítico abarcan hasta el segundo año, hasta el segundo mes, y de ahí en adelante el libro de Números nos narra la historia del pueblo de Israel hasta el año 40. Es decir, el libro de Números abarca un periodo de 38 años. Durante este periodo, por supuesto, ocurrieron muchísimas cosas que nosotros vamos a estar hablando en detalle en los siguientes estudios. Bueno, ahora veamos de qué nos habla el libro de Deuteronomio. Para poder entender bien
de lo que nos habla justamente este libro de Deuteronomio, debemos entender que la generación que había salido de Egipto, de la servidumbre que estaban en Egipto, todos los que salieron mayores de 20 años, como ya habían transcurrido 40 años en el desierto, toda esa generación murió. ¿Quiénes fueron los que finalmente iban a entrar a la tierra prometida? Todos aquellos que salieron de Egipto, pero que eran de 20 años o menores de 20 años. Entonces, se trataba de una nueva generación que no había visto las maravillas que Dios hizo al sacarlos de la servidumbre que estaban en Egipto. Es por eso que era necesario volverles a repetir los mandamientos que Dios le había dado a todo el pueblo en el monte Sinaí. Es por eso que en el libro de Deuteronomio nosotros vemos que Moisés da dos discursos directamente a todo el pueblo. Luego les vuelve a recalcar y les vuelve a mencionar la ley que Dios les había dado, y esto es conocido como el código deuteronómico, porque hay ciertas añadiduras que no se habían dado anteriormente. Luego, este libro de Deuteronomio nos habla de las bendiciones y maldiciones. Bendiciones para a todos aquellos que observan a cabalidad la ley del Señor, y maldiciones, por supuesto, para los que desobedezcan. Luego también vemos en el libro de Deuteronomio que el Señor hace un pacto nuevamente con el pueblo de Israel, y es que hace un nuevo pacto porque nuevamente se trataba de una nueva generación. Bueno, por último, el libro de Deuteronomio nos habla de unas últimas disposiciones por parte de Moisés, y luego también nos narra la muerte de Moisés. Bueno, un poquito para hablar, ya para concluir esta lección, vamos a hablar un poquito acerca de Moisés. Y es que en la vida de Moisés nosotros podemos ver tres periodos, y cada uno tiene 40 años. Y esto lo vamos a poder ver de mejor manera leyendo el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 23, y luego el versículo 30. Dice así: cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces, como estamos viendo, la vida de Moisés dice que estuvo 40 años en la casa del faraón, 40 años en el desierto de Madián, hasta que Dios los llamó. Y miren lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versículos 7 y 8. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Así se cumplieron los días de llanto y de luto por Moisés. Entonces, solamente para recalcar, Moisés vivió en total 120 años. Y de todo esto nos habla estos 4 libros: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En las siguientes lecciones, Dios mediante, vamos a estar hablando un poquito en detalle acerca de cada uno de estos eventos, pero también trataremos de sacar las enseñanzas que nosotros encontramos para nuestro propio provecho, para nuestro propio bien. Así que, sin más que decirles, solamente agradecerles a los hermanos que han tenido a bien darme sus comentarios, hacerme llegar sus palabras de ánimo, en especial a mis hermanos allá en Honduras, el hermano Miguel Herrera,
la hermana Gloria, que realmente es una hermana muy linda por sus palabras. Les agradezco de todo corazón, y así como a cada uno de los hermanos que me ha ido enviando sus mensajes de ánimo, y esto por supuesto me animan a continuar con esta labor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dentro de mí estoy intranquilo, habrá terminado mi vida ya. Cuando vea